Buenos días, chicos. El día de hoy en el área de comunicación vamos a escribir un texto sobre el animal amenazado que más me ha llamado la atención. Y nuestro propósito consiste en escribir un texto descriptivo sobre el animal amenazado que has elegido para luego compartirlo. Chicos, ahora vamos a observar la imagen. La imagen que estamos observando es la del oso andino, como su mismo nombre lo dice. Este animal se encuentra amenazado porque está en peligro de extinción. ¿Qué podemos decir de este animal? ¿O qué preguntas nos podemos hacer sobre este animal? Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué es lo que come o de qué se alimenta? ¿Cuál es su hábitat o dónde vive? Por ejemplo, ¿cuáles son sus características? Sus características se refiere a lo que yo puedo observar de cómo es el animal, es decir, su altura, su peso, el color de su piel, si es grande, si es pequeño, ¿sí? Entonces, ¿qué más podremos decir de este animal? Chicos, en la siguiente diapositiva vamos a leer un poco más sobre este animal. Nos vamos a informar. De repente hay otros datos o detalles que nos habla sobre este animal. Miren, ahora vamos a leer el texto. El texto trata justamente sobre el oso andino, al animalito que observamos en la diapositiva anterior. Entonces vamos a leer detenidamente para comprender el texto y así responder algunas preguntas. El oso andino u oso de anteojos es una especie única en el mundo que habita los países de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y el sur de Panamá. Es un caminante solitario y se adapta a las condiciones más adversas para sobrevivir, por lo que es considerado como un arquitecto de los bosques. Se le llama también oso de anteojos, debido a las manchas blanquecinas que posee alrededor de sus ojos, las cuales son únicas para cada individuo. Lo que más caracteriza a esta especie de oso es la presencia de manchas blancas o amarillentas en torno a los ojos, que en ocasiones llegan a la zona de la garganta y pecho, aunque en algunos especímenes pueden faltar totalmente las manchas claras en el rostro. Su hocico es corto, de color café claro o blanco con manchas blanquecinas. El color de pelaje más común es el negro. Posee 5 dedos con garras largas y curvas, y las plantas de las patas poseen pelos interdigitales que le ayudan a trepar a árboles. El oso puede medir hasta 2 metros de alto y pesar entre 35 y 170 kilos, dependiendo de su edad, y puede vivir en los bosques secos costeros, bosques húmedos y valles interandinos, hasta las altas montañas de los Andes. Es omnívoro, comen insectos y rara vez huevos y carne de animales, pero se alimenta mayormente de plantas. Son solitarios y aunque no lo parezcan, son muy buenos nadadores y trepadores. Entonces, hemos leído un poquito sobre este animal. Encontramos acá sus características físicas, su peso, su altura, el color de su piel, dónde vive, de qué se alimenta, ¿sí? Entonces ahora vamos a responder algunas preguntas. Chicos, después de haber leído el texto sobre el animal que mencionamos anteriormente, ahora vamos a responder las siguientes preguntas.
¿De qué animal se trata? El animal, según el texto del que acabamos de hablar, es sobre el oso andino, ¿verdad? ¿Cuáles son sus características físicas del oso? Las características físicas que observamos en la imagen y también nos dice el texto es que tiene manchas blancas o amarillentas en torno a los ojos, garganta y pecho. Su hocico es corto, su pelaje es de color negro, tiene 5 dedos, sus patas poseen pelos interdigitales para que puedan trepar árboles. ¿Qué más? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto pesaba? ¿Cuánto medía? Mide 2 metros, pesa entre 35 y 170 kilos. ¿Te acuerdas? Muy bien, chicos. Entonces, esos datos que acabo de decir es en cuanto a sus características físicas. ¿Y por qué se dice que el animal es omnívoro? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la palabra omnívoro? En el texto nos habla de que él es omnívoro porque también come carne, ¿no? Y también come plantas. Pero el animal, en este caso el oso, ¿es omnívoro o es herbívoro? ¿O qué es el alimento el cual él consume más? ¿Mm? ¿Cuál es su hábitat? ¿Dónde vive? En el texto lo mencionó, ¿verdad? Es un animal solitario que vive de un lugar a otro, no tiene un lugar específico para poder vivir. ¿Y qué tipo de texto es? En el texto nos menciona las características del animal, nos describe cómo es, de qué se alimenta, cuál es su hábitat. Entonces, el tipo de texto que acabamos de leer, pues es un texto descriptivo, porque nos describe cómo es el animal, ¿verdad? ¿Y de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Pues trata del oso andino, ¿verdad? Nos habla de cómo es el oso andino. Y chicos, ¿para qué fue escrito este texto? ¿Para qué habrá sido escrito? A ver, ¿para qué crees tú que fue escrito el texto? ¿Quién habrá escrito el texto? Y la persona que le escribió, ¿cuál fue el objetivo por el cual escribió el texto? Bien, chicos, entonces, el texto que acabamos de leer es un texto descriptivo porque nos menciona las características físicas del animal, todo lo que tiene que ver con este animal, ¿verdad? Es decir, dónde vive, de qué se alimenta, cuál es su hábitat, cuáles son sus características. Entonces, voy a hablarles un poquito de qué es un texto descriptivo. Un texto descriptivo consiste en mencionar detalladamente las características de las personas, animales, objetos o lugares, y se pueden mencionar todas las características, tanto internas como externas. Si son internas, lo vemos físicamente, ¿no? En este caso, si es alto, bajo, su color, ¿no? Y si habla sobre características internas, ¿a qué nos referimos? A sus cualidades, pueden ser, ¿verdad? A sus cualidades, a cómo es, ¿no? O cuál es su carácter también, ¿no? Según lo que querramos leer o lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, el texto descriptivo responde a la pregunta, ¿cómo es? Y para ello se utiliza una diversidad de adjetivos como por ejemplo alto, grueso, rosado, joven, peludo, etc. Estas preguntas responden a cuando tú quieras escribir tu texto descriptivo. Cuando empieces a escribir tienes que tomar o tener en cuenta estas palabritas, pues para describir o realizar un texto descriptivo se utiliza
los adjetivos, ¿verdad? Nosotros ya vimos, ya tratamos sobre qué son los adjetivos. Entonces nosotros sabemos que alto, grueso, rosado, joven, peludo son adjetivos. Y el adjetivo que hace califica al sustantivo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuáles son los pasos para que tú puedas escribir tu texto descriptivo? El primer paso es observar con atención lo que vas a describir. Selecciona las características que permitan reconocerlo. Organiza las características seleccionadas. Y escribe el texto presentando las ideas en forma ordenada. Recuerda que un texto descriptivo es realizar o describir, en este caso, ya sea a un animal, que tú vas a describir a tu animal, o puede ser a una persona, o puede ser un objeto o una cosa, lo que tú elijas para describir. Pero en el caso de nosotros, el tema es que vamos a escribir un texto descriptivo sobre nuestro animal que hemos elegido, es decir, el animal amenazado, ¿verdad? Que se encuentra en peligro de extinción. Chicos, en esta actividad tendrás la oportunidad de organizar tus ideas y escribir un texto para contarles a otras personas cómo es el animal que tú has elegido. Asimismo, podrás informarles por qué está en peligro de desaparecer. Pero antes de empezar a escribir tu texto, tienes que realizar lo siguiente. Primero, escribe el nombre del animal amenazado, el cual estás investigando. Elige uno. Cualquiera que tú elijas, el nombre lo vas a escribir. Es lo primero que tienes que realizar. Luego de que tú ya has elegido a tu animal, tienes que planificar. ¿Y cómo vas a planificar tu texto? Primero tú tienes que saber para qué vas a escribir el texto. ¿Para qué lo vas a escribir? ¿Con qué fin vas a escribir tu texto? ¿Qué es lo que tú quieres lograr al escribir tu texto? Luego vas a completar el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Este cuadrito, nunca lo olvides, para escribir un texto, primero tienes que planificar cómo organizar para escribir tu texto. Entonces, vas a escribir en una hoja borrador o una hoja de reuso, ¿no? Vas a escribir este cuadrito y vas a completar estas preguntitas. ¿Qué voy a escribir? Un texto descriptivo ¿sobre qué? Sobre el animal amenazado que tú elegiste. ¿Y para qué voy a escribir? ¿Para qué escribiré ese texto? Voy a escribir porque yo quiero informarme sobre este animal que está amenazado y que se encuentra en peligro de extinción. ¿Y para quiénes escribiré? Para compartirlo con mis amigos, con mi familia, con la Miss, ¿verdad? Entonces, tienes primero tú que planificar qué es lo que vas a hacer, para qué lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Entonces, estas preguntitas te van a servir a ti a organizar de manera correcta tu texto. Chicos, para escribir tu texto sobre el animal amenazado que estás investigando, tienes que tener en cuenta algunos aspectos. Te las voy a mencionar para que tú las tengas en cuenta. Tienes que mencionar el nombre común y el nombre científico del animal amenazado que has elegido. Luego vas a mencionar la clase a la que pertenece. Luego vas a describir el hábitat o los lugares donde vive. Luego, describe sus características físicas. Describe el comportamiento del animal y qué acostumbra a hacer. Menciona de qué se alimenta. Describe las principales amenazas de este animal. Explica las posibles acciones para colaborar con su conservación. Presenta un dibujo o foto que se relaciona con la información del texto. Y
También no te olvides de escribir el título que se relaciona con el contenido del texto. Entonces, estos aspectos tienes que tener en cuenta para escribir tu texto descriptivo sobre el animal amenazado que estás investigando. Ahora vas a escribir en tu cuaderno o en una hoja de reuso la primera versión de tu texto sobre cómo es el animal amenazado que elegiste. Pero tu texto tiene que contener la información sobre los datos que indica el modelo. Tiene que tener el título, tiene que tener nombre y común científico, características físicas y su comportamiento, su hábitat, su alimentación, principales amenazas, acciones para colaborar con su cuidado. Estos datos tienen que contener el texto que vas a escribir, es decir, tu primera versión o el borrador de tu texto. Chicos, antes de iniciar la escritura final de tu texto, lo que tienes que hacer es revisar tu borrador. Revisar tu borrador o la primera versión de tu texto. Después de que ya revisaste tu texto, también tienes que apoyarte en el cuadro donde organizaste tus ideas, en el cuadro donde dice planifico mi texto, así como también en un gráfico. Luego vas a cotejar si tu texto tiene estos aspectos que revisaste durante tu planificación. Estos aspectos de acá son los mismos que te indiqué en la diapositiva anterior, donde tú tuviste que utilizar estos aspectos para escribir tu primer borrador. ¿Sí? Chicos, entonces la actividad de hoy, martes 9 de junio del 2020, consiste en que vas a escribir un texto sobre el animal amenazado que más te ha llamado la atención. Entonces, teniendo en cuenta los pasos que seguiste para planificar tu texto y luego de escribir tu primera versión o borrador, vas a realizar lo siguiente. Vas a escribir en una hoja tu versión final del texto, donde debe contener las correcciones que ya hayas realizado. Recuerda dejar espacio para las imágenes de apoyo que vas a colocar. Luego vas a agregar las fotos o las ilustraciones que te servirán de apoyo para el texto que escribiste. En ese caso, la imagen del animal que tú has elegido. Esta es la estructura de cómo debe quedar la versión final de tu texto descriptivo sobre el animal amenazado que tú has elegido. No olvides de dibujar o pegar la foto del animal que tú has elegido. ¿Sí? Muy bien, chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en una nueva clase de comunicación.